Buenas tardes, mi nombre es Laura Julieta Casas y conmigo van a tener la clase que se refiere a la jerarquía de las fuentes. Vamos a ver supremacía de la Constitución Nacional y en segundo momento de la clase, que va a estar grabada en otro video, vamos a abordar el análisis del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Para esta clase, la bibliografía asignada es la bibliografía básica que ustedes la tienen ya cargada en el aula virtual, que es el libro de Sagüez, Elementos de Derecho Constitucional. Este tema lo pueden encontrar ustedes en la página, desde la página 164 hasta la página 173, pero además para el análisis del artículo 75, inciso 22, tienen que ver específicamente el trabajo de Germán Vidal Campos, que hace justamente el análisis pormenorizado del artículo 75, inciso 22. Bueno, vamos a comenzar con la jerarquía de las fuentes. En la pirámide jurídica que todos conocemos, la norma por antonomasia es la Constitución Nacional. A partir del año 1994, con la reforma constitucional, esta pirámide jurídica se ha modificado. Se ha modificado también la relación que existe entre las leyes y los tratados en general, porque siempre fue una discusión la relación que existía entre los tratados internacionales y las leyes. ¿Cuál eran en la pirámide jurídica? ¿Quién era superior, un tratado o una ley? Y así nuestra jurisprudencia fue muy zigzagueante. Si bien el artículo 31 de la Constitución Nacional, que es un artículo que ya estaba en la Constitución del 5360, establece que esta Constitución, los tratados que se dicten y las leyes de la nación son ley suprema de la nación. El artículo 27 establecía también que el Estado argentino podía firmar tratados con potencias extranjeras siempre y cuando se respetaran los principios de derecho público de la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿qué dijo la jurisprudencia? ¿Cómo interpretaba esta relación entre el derecho internacional y el derecho interno? En el año 1948, la Corte dijo en el caso Merck que indudablemente en las épocas de paz regía la Constitución Nacional, pero no así en las épocas de guerra, en donde tomaban pleno valor los tratados con las naciones extranjeras. En el año 1963, en el caso Martín y compañía, por ejemplo, la Corte dijo acá que en realidad, según el artículo 31 de la Constitución Nacional, tanto los tratados como las leyes del Congreso eran ley de la nación. Eso es lo que dice el artículo 31 de la Constitución Nacional. Y por lo tanto, regía ese principio según el cual la ley posterior deroga la ley anterior. Es decir que, como según la Corte, en este caso, tanto los tratados como las leyes valían lo mismo, si valían lo mismo había que aplicar ese principio, según el cual, si existía un tratado dictado con posterioridad que de alguna manera contraviniese esa ley anterior, regía el tratado, y viceversa. Si existía una ley dictada posteriormente a un tratado que tenía normas que se contravenían con ese tratado, regía la ley, es decir, que esa ley estaba por encima de ese tratado. Hasta que llegamos al caso Egmegian. El caso Egmegian es dictado por la Corte un año antes de la reforma del 94. Y aquí en Egmegian vamos a tener un punto de inflexión. ¿Por qué? En lo que se refiere a la aplicación de los tratados sobre derechos humanos por parte de los tribunales, y que va a ser claramente uno de los antecedentes de la reforma del 94, ¿no? En Egmegian, la Corte va a establecer, entre otras cosas, la operatividad de los tratados de derechos humanos,
Pero aparte, la Corte va a decir que ya no podemos seguir afirmando eso de que podemos seguir sosteniendo que la ley posterior deroga la anterior, es decir, ese principio, porque el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados nos impide hacer esa interpretación. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la Convención de Viena dice que ningún Estado puede invocar normas de su derecho interno para incumplir un tratado internacional. Entonces, con esto, ¿qué está diciendo? Que no puede haber una ley, una norma interna, que incumpla un tratado internacional, por más que esta ley sea posterior, es decir, se abandona esa jurisprudencia de Martín y compañía, ¿no? Con esto que se afirma la primacía del derecho internacional por sobre las normas internas. Hasta que llegamos ya al año 94,